Buenos días y bendiciones, en especial a mi gente garífuna. Hoy es 12 de abril del 2023. Hoy se celebra 226 años de presencia en Honduras. Sí, antes se decía, se celebra la llegada del garífuna a Honduras. Sonaba más bello. Pero ahora se dice 226 años de presencia en Honduras. Sí, es una realidad. Presencia porque es todo lo que somos. Solo presencia. Y hoy es el día en que el garífuna celebra. Pero hoy celebramos con menos tierra, con menos territorio, con menos educación, con menos logro, con menos amor entre nosotros, menos agricultura, menos garífunas hablando su idioma, con menos comunidades sembrando su tierra, menos garífunas en posiciones políticas, menos cultura, porque la cultura es más que mover las nalgas por un tambor que escuchamos. 226 años con un ritmo punta más vulgarizado y más comercial, donde los menos beneficiados son los garífunas. Nosotros tenemos que entender que ser garífuna es más que estar moviendo las nalgas al escuchar un tambor en cualquier parte del mundo, porque últimamente es todo lo que hacemos. Ahora mi pregunta es, ¿qué celebramos hoy? ¿Qué se ha logrado en 226 años? Vamos caminando en retroceso. Mi deseo, como garífuna, después de hoy, espero que los líderes garífunas, si es que hay alguno todavía, que logre el principal acuerdo, trabajar juntos por el bienestar de la comunidad y pedir oficialmente y por ley al Ministerio de Educación, al gobierno del país, que se enseñe garífuna en las escuelas de nuestras comunidades, que hayan proyectos educativos como escuelas técnicas en nuestra comunidad, para que los jóvenes puedan aprovechar el tiempo que tienen libre, ya que muchos lo usan solamente para jugar el bingo, la chalupa, TikTok, Facebook y cosas que no tienen ningún beneficio, porque no hay de otra en nuestras comunidades. Nuestros líderes tienen que unificarse. Ellos hablan de la lucha y lucha y lucha, y lo que veo es que luchan entre ellos, peleándose la posición de Joseph Satuye. Ahora, después de esto, critíquenme, insúltenme y díganme cualquier cosa negativa, pero ese es mi sentir como garífuna. Buen día.